Esta noche nos acompaña Alejandro Barbone, un nombre, un apellido, una marca de larga data en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir. Gracias, Abel. ¿Cómo te va? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sí, decíamos Barbone es uno de los nombres emblemáticos de Venado Tuerto, ¿no? Es un nombre que trae aparejado, digamos, muchas obras que son de público conocimiento acá en Venado Tuerto, que no solamente las hice yo, sino las hizo mi abuelo. O sea, no me voy a arrojar el hecho de haberlo hecho. Si bien en algunas he colaborado, pero sí, bueno, mi abuelo vino allá por el año 1920, sale de Trillano, muy cerquita de Bari, embarca hacia Argentina con un tío y llega a Capital Federal, donde aproximadamente trabaja unos 4 o 5 años. De ahí él viene con un oficio que era el oficio del padre. El padre era escultor y entonces él trae ese oficio a la Argentina. Escultor. Si bien aquí en Argentina y con corta edad él sale con prácticamente casi 19 años, no se dedica propiamente dicho a la escultura, sí se dedica a lo que es la parte de construcción y fehacientemente lo que es todo lo que era en ese tiempo la parte de frentes y bueno, la parte de moldura, ornamentación de las casas antiguas. Después de esos 5 años en Capital Federal, ¿ya directamente viene para acá? Después viene a Venado Tuerto, ya que ese tío con el cual viene de Italia, se viene a vivir a Venado Tuerto. Esa familia era familia Lagioia, que bueno, todavía hoy hay descendientes de esa persona. De ahí en más empieza toda una historia dada a la construcción, y en el año 33 él funda lo que vendría a ser la marmolería en la calle Iturraspe al 140 aproximadamente, donde él hace su casa, y atrás de lo que sería la casa empieza con el taller de molduras y el taller de marmolería. Me imagino que es una artesanía, un trabajo que no habría muchos, tal vez era el único, o muy pocos en todo caso. Creo que había otras personas. No quiero pecar en un error, pero me parece que, no tengo la certeza, pero creo que el abuelo del actual senador Espinosa, Vittorio Espinosa, que también estaba dedicado a la construcción, creo que también hacía algo. No estoy seguro si lo hacía o bien se lo hacía a mi abuelo, pero bueno, por vecindad, ya que vivían además eran italianos, lindantes, ¿no? Y los dos eran italianos, digamos, una cofradía de constructores, entonces pero no puedo dar veracidad a eso. Uno supone que la tradición sigue, pasa a su hijo, es decir, a tu padre, y llega a vos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, es una empresa, como dije, del año 33, que tiene una continuidad con mi padre y mi tío, en un momento en que mi abuelo sufre un problema de salud y los médicos le dicen que, bueno, que tiene que dejar de trabajar. En esos momentos las circunstancias que vivía el país eran otras y se podía dar el lujo de a los 55 años retirarse. Ahí empieza y continúa mi padre y mi tío. Y bueno, cuando yo cursaba ya el 6º año, mi padre sufre un accidente cerebrovascular. Yo estaba anotado para estudiar arquitectura, mi hermano en 4º año de ingeniería civil, y bueno, alguien tenía que continuar la firma. ¿Y fuiste vos? Y fui yo, sí. No tenía sentido por ahí que mi hermano dejase su carrera ya en un estadio avanzado como para venir a mantener la firma y yo irme a estudiar. Por lo tanto, en esos arreglos de familia que se hacen, decidí continuar y apoyando la tarea que venían desarrollando durante muchos años. Lo contás como una cosa que, bueno, las circunstancias, el destino que hizo que fuera así, pero una vez enfrentado a eso, ¿te gustaba la tarea? Siempre me gustó. ¿Siempre te gustó? Siempre me gustó. Siempre me gustó. Mi abuelo vivía, ya te digo, al haberse retirado,
teníamos una casa en Santa Rosa de Calamuchita y él vivía durante 8 meses del año aproximadamente salteado, intercalado, allá en aquella ciudad ahora, y el restante tiempo aquí en Venado Tuerto. Por supuesto, como todo nieto con su abuelo, era el único abuelo que yo tenía en vida, ya que el otro había fallecido y no llegué a conocerlo. Trataba de absorber la mayor cantidad de tiempo posible y eran, como uno dice, compinche de mi abuelo. Por lo tanto, en algunas cosas que a mi abuelo le gustaba, él era muy aficionado a la caza y de la pesca, y entonces él hacía sus moldes de las plomadas y siempre estaba haciendo algo. Entonces yo le preguntaba cómo se hacía, y fue ahí que, con escasa edad, no recuerdo haber tenido más de 9, 10 años, me enseñó, entre comillas, digamos, ¿no?, a leer una pieza, a verla como para entender cómo venía armada y cómo hacer un molde de ahí. De ahí en más, fueron pequeñas enseñanzas muy, muy puntuales que me llevaron a mí a, bueno, cuando tuve la necesidad de recurrir a eso para recuperar las molduras y los moldes que él había hecho en el año 30 aproximadamente, pudiera lograr dar con el objetivo. Y yo tengo entendido que vos has guardado todo eso, que es algo, digamos, una suerte de legado también, sí, de tu abuelo, ¿no? Gracias a Dios, es un legado que lo recibí como herencia, y es una parte que tiene, esa moldura tiene una connotación no solamente de la parte del arte y lo que puede brindar económicamente, sino tiene una parte sentimental muy apegada. Alejandro, esa artesanía, ese laburo que surge de la mano, ha sido reemplazado, o ha venido siendo reemplazado por, digamos, lo convencional, lo que se hace en serie, es decir, que por ahí queda reducido a la tarea individual, ¿o no? Como ocurre con otras cosas, ¿no? Yo creo que en la arquitectura hubo momentos y movimientos, y allí por los años 50, 60 hubo un cambio en la arquitectura, donde se borraron todas las ornamentaciones y las casas pasaron a ser simples prismas lineales. Así es. Y no tenían más que la limpieza total de, bueno, lo que eran las aberturas de ventanas y puertas, pero sin ninguna carga de una ornamentación. Quizás hoy en día, con el devenir de nuevas materiales y tratando de mantener y preservando lo que en su tiempo estas gentes le daban mucho cariño, como era la ornamentación de una casa para que se viera bella y cargándola de esas cosas, hoy hay un resurgir de eso que, bueno, algunos lo valoran y otros no. ¿Sí? Efectivamente. De todas maneras es algo que, digamos, como vos decís, hay un resurgir, y además hay un querer, ¿no? A mí, por ejemplo, tal vez en lo personal, a mí me encantan, ¿no?, las cosas viejas, así entre comillas, con esas ornamentaciones clásicas. Yo creo que tiene que ver un poco con, estoy filosofando, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el interior de la persona. Es muy posible. Sí, para mí tiene que ver con el interior de la persona, y lo aferrado que esté a la parte artística y una demostración del interior de uno. Yo creo que lo que uno muestra es siempre lo que uno es. Lo que uno es, sin duda alguna. Digamos, una fachada en términos construcción se puede mantener, pero una fachada en términos espirituales no se puede mantener. ¿Qué aportaron? ¿Qué aportó tu familia? Porque hablo de tu abuelo, hablo de tu papá, también vos, en cuanto a Venado Tuerto. Pero yo sé que ustedes intervinieron en muchas cosas, ¿no es cierto? Aquí. Mi abuelo, cuando llega siendo muy joven, él interviene como te comentaba, como era escultor y no tenía esa posibilidad de trabajar con mármoles, tallando estatuas y esculturas,
empieza a intervenir en la parte de construcción. Él trabaja en el frente de la iglesia metodista, la que está enfrente de la plaza. Bellísima. Trabaja también en parte de la remodelación de un ala de lo que es el Colegio de la Misericordia de las Hermanas. De las Hermanas, sí. Hace el frente total de la casa que está en Mitre, entre Casey y Moreno. Ah, sí. La casa que antiguamente era de Howling. De Howling, exactamente. Sí. Hoy creo que vive el señor Martiarena. Bueno, ese frente lo hizo por completo él. Dicho sea de paso, todas las molduras que se ven ahí en ese frente están las hizo él y están los moldes y están en tu negocio. Están en mi negocio. Sí, sí. Después, en monumentos y obra, se hizo todo lo que es el monumento a San Martín, dejando de lado la parte escultórica del la base, caballo. Digamos. Toda la base, los escalones y todo. Lo hizo tu abuelo. Eso. Lo hizo mi abuelo. Mi abuelo y mi padre. ¿Y tu padre? Ahí trabaja mi abuelo, mi padre y mi tío ya. Eso se hizo en 1950, en el año del centenario de San Martín, ¿no es cierto? Sí. Después hicieron todo el frente del Club Newbery, todo el frente del Jockey Club. Mi abuelo hace la pirámide fundacional de los 50 años, la que está enfrente de la iglesia catedral. Y en el año 82, cuando el obispo ¿sería Rossi en el 82? No, el Reale. No, Reale, Paulino Reale, consigue la estatua de Tommaso Gismondi, que era el artesano que trabajaba para el Vaticano, la estatua que todos conocemos que está en la plaza, a la Virgen María, y consigue la columna sobrante de la Capilla Sixtina. Ah, sí, ajá. Esa columna se corta por la mitad por solicitud en aquel entonces arquitecto nieto de la Municipalidad de Venado Tuerto, como consejo, porque tenía una fisura y supuestamente tenían miedo de que se cayera, se derrumbara. Cuando se terminó de cortar nos dimos cuenta de que no se iba a derrumbar porque tenía un hierro por el interior de más de 70 centímetros. Pero el desconocimiento y muchas veces la no confianza a aquellos artesanos italianos hizo que se cortara. Ahí en ese año yo también, en ese monumento particularmente, yo también tengo participación, si bien estaba mi padre y mi tío. Yo estaba terminando de cursar el colegio secundario y me tocó el marcar todas las letras y empecé a tallar parte de las letras que están en las placas adosadas en el contorno. Después, ya por mi cuenta, algún monumento que hice en la plaza, no recuerdo el nombre, que está en la calle España y Brown, monumentos pequeños sobre el pino de San Lorenzo, un retoño, sí. Un homenaje de una clase, no recuerdo, creo que era clase 28 o 26. Después he tenido la suerte de hacer el pequeño monumento ahí en Obispado, donde está la Virgen, y que se colocó la mitad sobrante de lo que había quedado, de lo que había enviado desde el Vaticano. Ajá. Sí. Mira qué interesante, y estoy seguro que muchos se están enterando, ¿no es cierto? Que hay toda una dinastía familiar que tiene mucho que ver con la cara de Venado Tuerto, ¿no? Con muchos aspectos. Posiblemente. Y después, bueno, todo lo que fue trabajar en cementerio durante aquel tiempo, que uno no hace más que entrar por las dos calles principales, recorrer, y van a ver los nombres de los constructores, donde dice Antonio Rafael Barbone, constructor. Tu abuelo, Antonio. Mi abuelo. Antonio. ¿Y tu padre se llamaba? Luis. Y mi tío Ernesto. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta algo que eso sí, me imagino que no mucha gente conoce. Creería que no, muy pocos, que es otra actividad, otra actividad con las manos, muy particular, de nuestro invitado Alejandro Barbone en el programa de esta noche.